Pues comentan que estos métodos mecánicos o de separación, pues no son tan complicados, ya que van a separar combinaciones que se realizaron, pero no químicamente, de dos o más componentes, ¿sí? Entonces, uno de ellos, estos de los más sencillitos que tenemos, ¿sí? Es la ebullición. Y pues no va a ser otra cosa más que elevar la temperatura de una mezcla líquida, ¿sí? En donde uno de los componentes, pues, no va a lograr, se va a ebullir, no va a cambiar de estado, ¿sí? Vamos a aprovechar aquí los cambios de estado, que son el de líquido a gas, ¿sí? Y el de líquido a sólido. Supongamos en el caso de agua con sal, ¿sí? Si nosotros tenemos agua con sal disuelta en este recipiente, lo que vamos a hacer es evaporar el agua, cambiarla de estado líquido a gaseoso, hasta lograr que la sal se quede completamente en el recipiente, pasándola de estar disuelta como líquido a estado sólido, es decir, una solidificación. Sí, aquí aparentemente, eh, pues nosotros estaríamos jugando con las temperaturas. En cuanto a sólidos o hacer una solidificación, estamos más acostumbrados a verlo con bajar la temperatura, no con incrementar la temperatura, como el caso de los hielos, ¿sí? O el caso del plástico, de los metales, que para poderlos solidificar le hacemos bajas de temperatura, y aquí en el caso de la sal lo que hacemos es aprovechar el calor para que solidifique, ¿sí? Y entonces, aquí si no nos interesa obtener el líquido, ¿sí? Pues únicamente lo evaporamos, ¿sí? Cuando se interesa obtener el líquido, hay que hacer otro tipo de método de separación, ¿sí? Preguntas con la ebullición o la evaporación. Ok, entonces le seguimos. La destilación, aquí sí. Este es para mezclas de líquidos, pudieran ser ambos volátiles o no volátiles, pero por lo regular es para situaciones de líquidos volátiles. ¿Qué quiere decir esto de volátil? Que son líquidos como el alcohol, como la acetona, como la gasolina, son solventes que se evaporan muy fácilmente. Una vez que les quita uno la tapita del recipiente, empiezan a evaporar, y si lo deja uno ahí cierto tiempo, supongamos el caso del alcohol, que es con lo que nosotros nos podemos encontrar con una sustancia más en el entorno. Si lo dejamos destapado y dejamos, no sé, 100 mililitros, después de cierto tiempo vamos a encontrar un volumen más bajito, y no es que lo hayan tirado o que alguien haya tomado de ahí una cantidad, no, sino que por volatilidad se empieza a evaporar el líquido, rápidamente cambia de estado de agregación, y se empieza, se dice acá en química, a volatilizar, se empieza a evaporar. Entonces, cuando interesa obtener ambos líquidos, es decir, de una mezcla de líquidos, se va a aplicar la destilación. ¿Qué va a hacer en qué consiste esta destilación? Pues en evaporar uno de los líquidos, o si son varios líquidos, se aplica una destilación fraccionada, ¿sí? Como la del caso de acá del petróleo, que nos va a favorecer, de acuerdo a los puntos de ebullición que se tengan, ir obteniendo los diferentes componentes. Aquí en este caso, supongamos, tenemos una mezcla de agua y alcohol, ¿sí? Tenemos gradientes de temperatura. El alcohol más o menos va a ebullir a los 78 grados, vamos a suponer aquí, los 78 grados centígrados, mientras que el agua lo va a hacer a 98 grados centígrados. Entonces, una vez que nosotros le apliquemos calor aquí al sistema, va a empezar a ebullir, y los primeros vapores que se logren va a ser los del alcohol. Por lo tanto, estos vapores empiezan a viajar hasta el bulbo del termómetro, y es donde nosotros vamos a estar controlando esta temperatura, que no se pase de los 78, porque si no,
ya lo que vamos a empezar a obtener va a ser mezcla de alcohol y agua otra vez. Entonces, que no rebase los 78 grados, ¿sí? Y estos vapores van a viajar a través de este conducto, ¿sí? De un ángulo de cristal y van a entrar a este otro tubo. Este tubo es el que se llama condensador. ¿Por qué condensador? Porque va a cambiar de estado. Aquí nosotros lo pasamos de líquido, ¿sí? A vapor. Y de vapor se va a convertir otra vez en líquido. Aquí va a llegar como vapor y aquí se va a convertir en líquido. ¿Cómo es esto? Lo que hacemos aquí es subir la temperatura y aquí hacemos una baja de temperatura, ¿sí? Este sistema se mantiene frío gracias a que aquí hay agua corriente, ¿sí? Se le conecta una manguerita de la llave y va a empezar a llenar este tubo, ¿sí? Y por acá va a salir. El objetivo de tener esta agua corriente, ¿sí? Es enfriar este tubito, este pequeño conducto que está aquí. Entonces los vapores viajan en cuanto entran al aire, al sistema frío, empiezan a condensar, es decir, a formar las gotitas, y esas gotitas son las que nosotros vamos a obtener en este recipiente, ¿sí? Eso es hacer una destilación. Y normalmente lo que se hace para evitar, en este caso de que estamos obteniendo nosotros alcohol, como es una sustancia volátil a la temperatura ambiente, lo que hace es ponerse en un recipiente adicional donde nosotros le vamos a poner hielo. ¿El hielo para qué? Para que se mantenga frío, se mantenga condensado, le bajamos la energía cinética, mantenemos la temperatura baja y entonces no tan fácilmente va a volatilizar. Sí, al no volatilizar, pues mantenemos nuestro volumen de destilado que se obtuvo. ¿Me explico hasta aquí con la destilación simple? Sí, profe. Ok, gracias, Carlos. En el caso de la destilación fraccionada es muy similar, solamente que pues se utiliza en el laboratorio, se le llama un condensador o un refrigerante de platos, ¿sí? O un destilador fraccionado. ¿Qué tiene? Se le llama de platos porque en lo que es el cuerpo del condensador tiene unas pequeñas, le llaman acá espículas, ¿sí? Unas como piquitos en donde se choca las moléculas del gas, supongamos, voy a tratar de dibujarlo aquí. Tenemos el cuerpo del condensador y se ven como unos piquitos hacia el interior, ¿sí? Algo así. Y entonces, el vapor de la sustancia, del tipo de sustancia que se trate, va a estar subiendo y va a chocar aquí contra los platos. ¿Esto para qué? Para estarle provocando que se disminuya un poquito la temperatura, ¿sí? Y se logre obtener el compuesto requerido. Supongamos si aquí le agregáramos a esta mezcla, en lugar de tener alcohol y agua, le agregáramos acetona. Entonces, estos dos están muy pegaditos en puntos de ebullición. Para eso se utilizaría este fraccionador de platos. Y entonces, aquí tendríamos a 78 grados y la acetona la tendríamos a 67, vamos a suponerle. Entonces, aquí los platos nos van a permitir controlar un poquito más la temperatura, retener ciertos vapores y solamente dejar pasar los vapores de mayor temperatura, ¿sí? Entonces, esto nos va a hacer que nosotros tengamos aparte el alcohol y la acetona. Así es como se trabaja el caso del petróleo, ¿sí? Se inyecta el petróleo crudo en determinadas temperaturas, se van a obtener lubricantes, se van a obtener grasas, cremas, en otro gradiente se van a obtener algunos combustibles como diésel, en otros gradientes se van a obtener gasolinas, turbocinas, etcétera, y lo que sale como gas natural directo, ese pasa por un conducto de forma casi que libre, ese se libera y se obtiene ya directamente como gas.
Una vez que se logran destilar, pues empiezan otra vez a condensarse, a cambiarse de estado de agregación, ¿sí? De líquido a líquido, pasa líquido, vapor, líquido, ¿sí? Porque el petróleo es como un aceite un poquito grueso, ¿sí? Y cuando se le calienta se empiezan a desprender estas fracciones, por eso se le llama una destilación fraccionada, ¿sí? O las fracciones útiles del petróleo. ¿Preguntas con la destilación? No, profe. Ok, gracias. ¿Dónde podemos encontrar? Aquí les pongo un GIF de cómo se vería la destilación si nosotros estuviéramos en laboratorio, ¿sí? Aquí tendríamos la mezcla de alcohol, ¿sí? Con agua. Estos serían los vapores. Aquí estaríamos midiendo la temperatura, ¿sí? Los vapores viajan a través de este ángulo de cristal, entran al refrigerante. Ya sabemos que aquí entra agua, ¿sí? Acá sale agua y mantiene frío este conducto, y aquí es donde se da el punto de la condensación hasta obtener el líquido. Así estaría funcionando, así sería el flujo de nuestra separación que vamos a hacer a través de una destilación simple. ¿Dónde aplicamos o dónde se aplica esto en nuestra vida cotidiana? Pues en el caso de nosotros esto no lo podemos realizar así tan simple, ¿sí? Donde se realiza es en donde preparan bebidas alcohólicas, ¿sí? Estos son, les llaman alambiques, estos de acá arriba, sí, que en su tiempo fueron los sistemas de destilación rudimentaria, ¿sí? Estos son destiladores. Ahora en la actualidad pues los tenemos de esta manera. Estos son destiladores de tequila, ¿sí? Y aquí más o menos tenemos lo que es la dimensión de unos 1200 litros, lo que sería casi un tinaco de una casa normal, ¿sí? Para destilar este tipo de bebida. Con este sí estamos más familiarizados. Ustedes ya investigaron ahí lo que es la centrifugación, ¿sí? Y pues no va a ser otra cosa más que acelerar la sedimentación. En el caso de la sangre, pues así es como va a funcionar, como se ve aquí. Tenemos un tubito con la mezcla de células y le aplicamos energía centrífuga, es decir, hacemos girar de tal manera que las partículas más pesadas se están yendo al fondo del recipiente, y así cada una, de acuerdo a su tamaño, va a ir bajando al fondo del recipiente, se va a ir sedimentando. ¿Dónde lo encontramos nosotros en la casa? Aquí, en la lavadora. En la lavadora lo hacemos para separar la mezcla de agua, ¿sí? Con los sólidos, que en este caso sería la ropa. ¿Alguien se ha fijado dónde queda la ropa una vez que termine el proceso de su lavadora? ¿Está en el fondo o está en otro lado? Queda como pegada, ¿no? Alrededor. Pegada alrededor, se pega a las paredes. ¿Por qué hace eso? ¿Alguien se ha preguntado por qué hace eso? Por la fuerza. La fuerza centrífuga, ¿sí? Lo que hace es, nosotros, la lavadora, cuando la tenemos apagada, está así como las llaves, ¿sí? Está en el fondo de la lavadora, pero le empezamos a aplicar energía, y hacia dónde se empieza a mover. Se queda abajo. Se eleva. Si le bajo la velocidad, se otra vez abajo. Sí, esa es la fuerza centrífuga. Entonces, si le empezamos otra vez a aplicar fuerza, el cuerpo tiende a irse hacia las paredes, hacia un lado, ¿sí? Y un determinado punto puedo soltar estas llaves y se va a ir hacia un punto. Eso es lo que sucede con nuestra ropa. Sí, pueden eso averiguarlo con alguna cuerdita que tenga un cuerpo, denle giros y empieza a jalarse hacia los extremos. ¿Por qué? Porque es la fuerza centrífuga. Eso es lo que hace la lavadora. Entonces, al estar girando la canastilla a grandes velocidades, lo que va a suceder es que empieza a fugársela, a filtrarse. Aquí se aplican dos métodos de separación. Sería el centrifugado
y la filtración. ¿Por qué la filtración? Aquí en esta membranita o en esta canastilla que tiene poros, lo que va a hacer es dejar escurrir el agua, ¿sí? El exceso de agua se escurre en el momento del centrifugado, por eso la ropa sale, digamos, casi seca o húmeda, ¿sí? Entonces, aquí hay dos métodos de separación. ¿Alguna pregunta con la centrifugación? No, gracias. Ok. Bien, aquí tenemos el proceso de centrifugación, por ejemplo, en los tubos de ensayo. Sí, esto es lo que nosotros haríamos en el laboratorio. Obviamente el tipo de centrífuga que tenemos no es un mecanismo expuesto, sino está dentro de una cajita tal cual. Me voy a regresar un poquito. Así como lo tenemos aquí. Esta es una centrífuga de laboratorio. Sí, está el mecanismo dentro de una cajita para proteger las muestras y para protegernos a nosotros en caso de ruptura de algún tubito. Pero así es como va a trabajar, así como se ve acá en el GIF. ¿Sí? Colocamos nuestras muestras en los recipientes de la centrífuga, la ponemos a trabajar y entonces, vean, aquí están en vertical los tubos. Se le empieza a aplicar fuerza centrífuga y los tubos se mueven de estar en vertical, tienden a la horizontal. ¿Por qué? Por la fuerza centrífuga. Y entonces los cuerpos sólidos que están en el sistema empiezan a bajar, a bajar, a bajar, hasta que se quedan en el fondo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Vean aquí el color del agua, se ve café turbio. ¿Sí? Ahora compárenlo con el tercer GIF. Se ve un poco más transparente. ¿Sí se observa? Sí. Sí, eso es por acción de que las partículas sólidas hicieron esto. Lo que nos ejemplifica. Aquí tenemos el agua turbia. ¿Sí? Le aplicamos fuerza centrífuga, que sería el segundo GIF, y empiezan a bajar las partículas pesadas hasta el fondo. Una vez que terminamos el proceso, todas las partículas están sedimentadas, que es lo que se aprecia en el tercer GIF. ¿Alguna pregunta aquí? Ok. Me paso al otro. El tamizado. Este es muy practicado por los másters de las mezclas. Sí, no es por hacer sarcasmo ni nada, pero es en realidad son los maestros de las mezclas, los albañiles. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir los albañiles dónde utilizan esto? Ahí tenemos una fotito. ¿Cómo le llaman ellos? Ellos no le llaman tamizar. ¿Cómo le llaman ellos? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Creo que no. Ellos le llaman cernir, ¿sí? Cuando ellos usan esto que le llaman creo que le dicen la carcacha o el talacho, algo así, lo que hacen es separar la arena más gruesa de la arena más fina. Normalmente lo hacen para cuando van a hacer trabajos de aplanados, para que la pared quede lo más lisita posible. Entonces, o los pisos queden lo más lisitos posibles. El tamizado no nos va a servir para separar mezclas sólido-líquido como las que hemos estado viendo. En este caso nos van a permitir separar mezclas sólido-sólido. ¿Cuál va a ser aquí la clave? El tamaño del grano que tengan las partículas, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que se puede separar la arena más gruesa de la arena más fina a través de esta red porosa, ¿sí? Va a permitir cierto calibre. En el laboratorio se tiene esto, que se le llama torre de tamizaje. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que, si ustedes aprecian, hay como diferentes pisitos en la torre de tamizaje. ¿Cuál es el objetivo? Que acá arriba tenemos redes que van de mayor a menor calibre.
¿sí? ¿Para qué? Para que acá abajo tengamos las partículas más finas posibles. Entonces lo que se hace es tomarlo por estas varillas, ¿sí? Que están aquí, y empezamos a aplicarles pequeños movimientos, digamos, semigiratorios. Es hacerlo un poquito como la lavadora, ¿sí? No golpearlo porque los platos se empiezan a mover, o hacerlo de manera, dice uno, como en el caso de los sismos, no trepidatoria, sino oscilatoria, hacerle un movimiento de este tipo, no sacudirlo, ¿sí? Entonces, de esa manera, las partículas empiezan a bajar a través de los poros hasta llegar de las más gruesas a las más finitas, ¿sí? Eso lo hacemos en la cocina. Quienes han ayudado a sus mamás, o a las abuelitas a preparar sobre todo algún pastel, a cernir, les dicen, vamos a cernir la harina para quitarle grumos. Lo que están haciendo es seleccionar los granos más gruesos de la harina a quedarse con los más finos, ¿sí? ¿Para qué? Dicen ellas, para que no se nos haga bola la masa, ¿sí? Y entonces tienen un colador que es el que va a ser su tamizador, ¿sí? Y separar sus granos gruesos de los granos finos. Preguntas con el tamizado. No. Ok, ya recordé cómo se le denomina a esta charolita que usan los albañiles. No es tamizador, no es talacho ni nada de eso, se llama arnero. ¿Sí? Ese es su instrumento para ellos. Bien. La filtración, pues yo creo que esta es la que hemos utilizado más nosotros en casa, sobre todo quienes no les gusta la nata o cuando se están preparando las aguas de frutas, que se le quiere quitar el exceso de pulpa o que por ahí van los huesitos. Lo que hacemos es poner ya sea un colador o le llaman, por ahí estuve viendo en sus trabajos, que como que compartieron la misma página de internet, un sedazo. ¿A qué se le llama sedazo? Se le llama sedazo a una malla, ¿sí? Dice uno acá en el laboratorio, porosa semipermeable, es decir, que es como una tela. ¿Alguien ha ido a alguna comunidad rural y se ha fijado qué tienen en los grifos o llaves de agua? ¿No? Bueno, lo que ellos hacen en los ranchos, en las comunidades rurales, es que en el grifo, pongamos este es el grifo, sale aquí la llavecita, y aquí en la llavecita lo que hacen es colocarle una tela o una manta, se la amarran. ¿Para qué? Para que la tela funcione como un filtro. ¿Por qué? Porque a veces sale el agua, se dice con lama, ¿sí? Partículas como de plantitas, ¿sí? Esta lama lo que hace es quedarse aquí en la red, ¿sí? Y después se empieza a notar en la mallita, en esta mantita, en este sedazo, y lo retiran, lo lavan, lo dejan muy limpiecito y lo vuelven a amarrar. Esto para atrapar este tipo de impurezas. Por eso en los ranchos lo que se recomienda es que una vez que se capture el agua, en lugar de tomarla directa, es ponerla a hervir, ¿sí? Y esto es una filtración. Entonces, este sedazo que ustedes estuvieron anotando ahí como tal, es el filtro y no va a ser otra cosa más que una membrana porosa permeable, ¿sí? Y van a separar sólidos de líquidos. Normalmente el sólido no es soluble en el líquido, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda ser atrapado en la red. Si es soluble, va a pasar como si nada. Por ejemplo, aquí tenemos una mezcla de azufre, ¿sí? Esto pudiéramos hacerlo nosotros con harina o con fécula de maíz. Si nosotros hacemos esa mezcla y la pasamos por un filtro, nos vamos a quedar con una cantidad de fécula aquí en el sedazo, en el filtro, ¿sí? Si lo hacemos con agua con sal, se va a pasar por completo. ¿Por qué? Porque la fécula no es miscible, no se disuelve en el agua, en cambio la sal sí se va a disolver en el agua. Esto va a ser así como un pasaporte. El agua con sal sí tiene el permiso para brincarse esta revisión, mientras que la fécula de maíz no lo va a poder hacer.
¿sí? La fécula de maíz aquí se va a quedar atorada porque no es soluble en el agua. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok. Bien, me paso a la decantación. En el caso de la decantación tenemos dos formas. ¿Qué es la decantación? Para empezar, lo que se denomina decantación es el acto de vaciar decanto, ¿sí? Así tal cual como lo estoy haciendo con el celular. Supongamos, el celular es un recipiente, aquí en mi mano izquierda tengo otro recipiente, y vaciar del lado es decanto, ¿sí? A los lados de algún objeto se le conoce como el canto. Entonces, esto es decantar. Ahí, como vemos, tenemos una imagen en donde está una mezcla que se deja reposar. En este caso, ¿qué tipo de mezcla sería? Coloide, emulsión, suspensión, solución. Si logra hacer esto, ¿qué es? Se lo van a llevar de tarea, ¿eh? Estos son preguntas de examen. Entonces, se logra hacer esto y se separa el sólido del líquido. Y entonces podemos decantar, vaciar de lado, como lo hacemos con la lechuga a la hora de separarlo del desinfectante, ¿sí? Estas dos cosas es lo que estamos acostumbrados a manejar como decantación. Esto que estamos observando aquí es una decantación, pero a través de un embudo de separación, ¿sí? Lo que se hace es que se tienen, por ejemplo, en este caso, dos líquidos no miscibles, el agua y el aceite, ¿sí? También, aquí hay otro tipo de mezcla, ustedes me van a decir que sí es una mezcla heterogénea, esta sería una mezcla homogénea, ¿sí? Pero aquí tenemos que una suspensión, una solución, un coloide, una emulsión, y entonces lo que se hace es aprovechar este grifo. Este grifo nos va a permitir ponerle tope a la separación para que no se nos vuelva a mezclar un líquido de otro. Sí, a este le llaman decantación, sí, pero en el laboratorio se conoce esto como un embudo de separación. ¿Preguntas? Ok, la sublimación, esta no es muy común. La capacidad primaria es que uno de los dos sólidos sea sublimable, ¿sí? Pueda pasar del estado sólido al estado gaseoso sin tocar el estado líquido, ¿sí? ¿Esto a través de qué? A través del cambio de temperaturas. Si se tiene la mezcla de sólidos, ¿sí? Esto se va a poder hacer por incrementarle el calor y uno de los dos, como es sublimable, va a cambiar luego de estado sólido a estado gaseoso. ¿Cómo recuperar ese vapor a sólido? Lo que hacemos es aplicarle esto, un poquito de temperatura baja. Tenemos una capa en donde va a ser nuestro, digamos, recipiente, pero esta superficie tiene que estar fría. ¿Para qué? Para que cuando choquen los vapores, ¿sí? En la superficie, por el frío, inmediatamente tengan otra sublimación, una sublimación inversa, es decir, los vapores se vuelvan sólidos nuevamente. Y el magnetismo, pues este es muy utilizado para separar los sólidos metálicos o con capacidades magnéticas. Esto lo hacen mucho en la basura, ¿sí? En la basura para separar el metal y pasarlo a otra etapa de separación, lo que hacen es aplicar una banda magnética, ¿sí? Se separa la basura metálica y todo lo que es papel o plásticos que se puedan reciclar pasan a otra estación. Y entonces aquí se queda, por ejemplo, el papel, el plástico, las telas, todo lo que no sea magnetizable, ¿sí? Se va a llevar a otra etapa. Entonces aquí es donde separamos sólidos metálicos de otros tipos de sólidos. Esto fue lo que ustedes hicieron en la semana pasada. ¿Alguien lo realizó? ¿Alguien le quedó de esta manera? Sí, profe. ¿Qué color fue el que utilizaste para tu prueba, Carol? Del color negro, ¿Y qué colores obtuviste? el amarillo. El amarillo, así como este de aquí.
¿cierto? ¿Sí? Ok. Bien, pues ahí nos damos cuenta que el color negro no es un color único, es una mezcla de colores, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos cuál es la gama de colores, pues todos aparten de colores primarios. En este caso, los colores primarios, ¿cuáles son? A ver quién se acuerda. El rojo, el azul y el amarillo. ¿Falta otro? Bien, El Samantha. negro. No, el negro no es un primario. El verde. El verde, bien, Cristian, gracias. Esos 4 colorcitos son los que nos van a dar la gama de colores que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos dar cuenta de qué colores está formado cada color que nosotros tenemos. Es una forma de separación de los colores, ¿sí? Esta cromatografía, pues lo que se va a utilizar es un solvente. En este caso usaron algunos de ustedes alcohol, otros utilizaron agua. Y lo que va a hacer el solvente es arrastrar los componentes y separarlos uno de otro para demostrarnos de qué forma está compuesto este color. ¿Sí? Bien. Me voy a adelantar. A ver, por ejemplo, ¿qué método aplicarían aquí para separar el arroz y las lentejas del agua? Por filtración. Ajá, muy bien, Carlos. La filtración. Y por ejemplo, el café del agua, ¿cuál crees que funcionaría? O alguien más que quiera decir cuál creen que funcionaría. Filtración. Eleni, aquí la filtración no nos serviría de mucho más que para separar el grano del café. ¿Podría ser también la ebullición? Podría ser la ebullición, ¿sí, Samantha? Muy bien. O la destilación, también. Y por ejemplo, aquí del azúcar y el café, el azúcar ya está bien disuelta en el café. La filtración ya la pasaría como si nada. Podría ser la decantación. La decantación no nos serviría porque como ya está bien disuelta, pues nunca va a sedimentar. ¿O se La deca- podría evaporar el agua? Se podría evaporar el agua, aquí quedaría la evaporación, ¿sí? En estos, además de la filtración, podría quedar la decantación, ¿sí? En ambos. Pero si nos queda un poco turbio el agua, tendríamos que aplicar la filtración para que quedara más limpia, ¿sí? Ok. Y en esto lo vamos a abordar el día de mañana, los tipos de fenómenos, pero ya ustedes ya lo tienen más o menos claro. Vamos a dejar de compartir pantalla. Por favor, activamos las cámaras para el pase de lista.